Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Hoy es 9 de junio de 2022, vamos a notar nuestra propia piel los avances del Santiago Bernabéu, esas obras míticas del Santiago Bernabéu que poco a poco se van completando, esperemos que ya dentro de poquito las acaben. Y vamos a sacar aquí en el canal todos los avances y novedades que hay en el día de hoy. Uf, gracias. Vale, cruzamos, nos da la sombrita, así que perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días, trabajadores, buenos días, profesionales, operarios, albañiles, jefes. ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Sí, Jesús, todo bien. Vale, venga, vamos a por otro día más en las obras. Por cierto, ya se habrán incluido todos los nuevos trabajadores, esos nuevos vestuarios que colocaron aquí en Castellana. Ya sabéis, en el día de ayer se hizo ese izado aquí en el fondo sur. Hoy es día de colocación de conexiones entre ellas. Y hoy esperemos que haya un izado en el lado del fondo norte. Ya sabéis que van a uno por día, uno en cada fondo. Y bueno, ayer dijo Manuel que a lo mejor ya se habían acabado las guías, esos soportes para la piel ahí en Fuenlabrada. ¿Será verdad? Vamos al fondo norte y lo descubriremos. Por cierto, otra novedad en el día de hoy, que lo pusieron ayer por la tarde cuando pasamos por aquí. Mirad lo que tenemos en pantalla, cómo han colocado estas orejetas en las diferentes costillas aquí al ladito de la Torre B. Una gran novedad, porque eso me imagino que será para la piel envolvente, ya lo dejarán puesto. Por eso estaban, bueno, mira, aquí lo tenemos el claro ejemplo. Aquí tenemos la marca que le hacen a la costilla para luego incorporar lo que tenemos en las demás costillas. Ahí lo tenemos, aquí, esto es lo que van poniendo. Así que esto es una de las grandes novedades en el día de hoy que hicieron ayer por la tarde. Continuamos, Torre B, siguen colocando nuevas piezas, esas piezas que van dejando aquí acopiadas. Aquí lo tenemos, que las van haciendo poco a poco y las van subiendo. Y cómo olvidarnos del Valle Encantado que tenemos en Castellana, ¿eh? No nos podemos olvidar. Ya sabéis, mis previsiones no fueron efectivas. Bueno, pues pensé que iba a ser para esta semana el izado, pero ya veis que no se va a hacer así. Y eso es lo que subieron ayer, esa pedazo de pieza blanca, que ahora mismo siguen trabajando en ella. Que esa fue la que subieron hace ya tiempo y volvieron a bajar. La han vuelto a bajar. Bueno, aquí tenemos la Viga Museo. Hoy, 9 de junio de 2022. Parece que está todo listo ya en su interior. Es verdad que hay veces que vemos a trabajadores en el interior, me imagino que se va rematando todas las estructuras y todo para que esté listo, para que, claro, eso va a estar por los siglos de los siglos ahí. Entonces tiene que estar todo muy listo. Vamos a ver qué están haciendo ahí también. A ver. Una pedazo de llave inglesa, flipante. Desde aquí a lo mejor no lo vemos bien, pero imagino que están trabajando en la zona de la nueva estructura que están haciendo arriba, porque casi se va a juntar ya esta parte de aquí con esta de aquí, esa parte del bar de Castellana. Ahí están en el interior de la Castellana, de esa viga corona. Ahí lo tenemos, como están radializando. También dicho en Parla, a trabajar con la radial. Y aquí tenemos las pedazos de piezas que ya sabéis que forman aquí a los pies de la Torre B y que luego ¡pum!, lo suben ahí arriba, Torre B, y lo suben ahí arribota, arribota. Y aquí vemos cómo están repasando estos últimos refuerzos que han colocado. Esta es la Torre B, la parte de la derecha es la torre de aquí de Concha Espina y Castellana, Torre B. Y mirad cómo están repasando ahora mismo. En esa zona parece que están con una radial cortando algún tipo de elemento que haya podido sobrar o que tengan que seguir repasando. Y ahí igual, tenemos dos plataformas ahora mismo en estos dos refuerzos. Fíjate, es que se va un poco la imagen porque hay una hoja de por medio. Ahí, madre mía. Aquí mejor. Parece que lo vemos, parece un vídeo de detalles esto. Bueno, ya estamos casi en mitad de la Castellana. Venimos por aquí como siempre. Acaban de recogerse los riegos Y aquí estamos un día más en la Viga Corona. Bueno, en la Viga Corona no, enfrente, justo enfrente de la Viga Corona y la Viga Museo
donde tenemos avances. Parece que continúan las pedazos de plataformas, esas jirafas que vemos gigantes, trabajar en la zona. Yo lo llamo Valle Encantado, de esa película de Piecito, ya sabéis, ¿no? De año 90 por ahí, no sé si lo habéis visto, pero es de mi época. Y ahí continúa la parte superior de la viga corona, que parece que no han colocado más chapa en la parte, como digo, superior, en el techo. Parece que esa zona se ha estancado un poquito. Esos pedazos de trabajadores que no paran de trabajar. Estas maravillosas piezas para anclar esa viga museo con la viga corona. Y mirad desde este lado lo que se ve, esa nueva pieza que han incorporado a la viga corona para acoplar en un futuro la viga museo, y que llevan ahí bastante tiempo ya, desde ayer. Creo que no han dormido ni siquiera han desayunado, y ahí están todavía trabajando en la zona. Hay que ver qué pedazo de pieza, qué pedazo de pieza. Vamos a ver cómo van a hacer todo el izado de la viga museo. De momento no han llegado los cables de izado, o al menos eso parece. Las eslingas de la grúa torre en estos momentos inhabilitada. Y continuamos por Castellana, seguimos, no paramos. Oye, vandálicos, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis tirado aquí de la Alemania Federal? A ver. Ah, no, esto es lo que te indica el tipo de árbol. Ah, no, por una buena convivencia en el parque, para que los perros no caguen en cualquier sitio. Vamos, para que le recojas la caca cada vez que lo haga en la calle. Aquí, por ejemplo, en la acera. ¡España! Bueno, fijándonos un poquito más en esta zona, han tenido que parece que rascar en esa costilla y todo, para que entre la pieza. Increíble. Y ahora que sí, bienvenidos un día más a la Torre C. Estamos aquí ya abandonando prácticamente Castellana. Estamos aquí justo delante de la Torre C, donde hay muchísimo movimiento. Tenemos un montón de grúas, dumpers y demás maquinaria trabajando en la zona. Tenemos nuestras queridísimas conexiones ahí que van suministrando para, me imagino que para el lado norte, para este fondo norte que tenemos justo ya en la siguiente parada. Contenedores, muchos contenedores, parece que siguen demoliendo a todo trapo en las diferentes áreas del Santiago Bernabéu. Y continuamos. Continuamos. ¡Ey! Ahí tenemos otra guía al fondo norte. La tenemos. Hay plataformas aquí acopiadas. ¡Ay, que me persigue la abeja! Casi me pica. Lo que decía, plataformas aquí acopiadas, hasta incluso un coche ahí en el medio. Bueno, mira, este camión se lo llevan. Un camión que se va. Y nosotros que vamos abandonando poco a poco ya Castellana. Justo delante de nosotros esta pedazo de grúa que ahora mismo ha venido del lado sur, del fondo sur. Y aquí tenemos la viga museo desde otra perspectiva. Parece que trabajan en algunos lados todavía de la viga museo. Vamos a ver cómo están ahí midiendo en las orejetas. Están ultimando todo para ese pedazo de izado. Aquí espeluznante, increíble. No sé, se nos acaban los adjetivos para definir ese pedazo de izado que van a unir la viga museo con la viga corona. Justo esta pieza de aquí abajo enorme con esta de aquí. ¡Ey! ¿Qué es esto? Ah, parecen puntales, ¿no? Y andamio. Bueno, ahora sí que sí, estamos aquí arriba a las alturas. Mirad lo que tenemos justo delante de nosotros. Bueno, no se ve muy bien, pero... Ah, sí, es que lo están ahora mismo moviendo. Están ahora mismo levantando la pedazo de plataforma, perdón, la pedazo de guía, para que el camión proceda a abandonar. Yo lo subo. Tengo poderes. Ahora mismo está por los aires otra guía doble aquí en el fondo norte. El camión, esa pedazo de góndola que procede a abandonar la zona para ir a por la siguiente pedazo de pieza. Y mirad que ahora mismo estoy prácticamente al ladito de la actuación. Jesús, ten cuidado, que sí, papá, que tengo cuidado, no te preocupes. Prácticamente puedo tocar con los dedos ese pedazo de viga que pesa muchos de kilos, y con un dedo lo puedo levantar, miradlo. Ahí lo estoy soportando. Y al igual, ya que están colocando ya la siguiente guía para izar, ahí vemos las siguientes conexiones para incorporar a nuestras queridísimas guías aquí en el fondo norte. Ahí lo están bajando ya, lo van a colocar en los apoyos para luego darle la vuelta y colocar bien la pieza y colocarlo e izarlo correctamente en su sitio. Esta sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octava guía doble aquí en el fondo norte, En apenas 2 semanas
la que han liado en los fondos, tanto el fondo norte como el fondo sur. Esto es una locura. Luego es que las miniaturas las ponemos así, qué locura, qué magnitudes, esto no descansa. Y es que es verdad, es que es totalmente verdad. Siguen, por cierto, trabajando en la demolición del interior, ahí en las puertas. Estas puertas que están en los fondos, que ya sabéis que, bueno, que han colocado ahora mismo las vallas blancas, porque ya sabéis que están todas demolidas, excepto algunas, que están, bueno, próximamente se pondrán con ellas. Y que mirad cómo está todo blanco como el Santiago Bernabéu, como el Real Madrid. Toda la parte inferior totalmente demolida. Y signo de ello, aquí tenemos los contenedores totalmente llenos. Bueno, aquí estamos en la Torre D ya, después de encontrarme a una parejita muy humilde, que desde aquí os mando un gran saludo, ya sabéis quiénes son. Desde aquí también quería decir que en la Torre D parece que han quitado esos dos anillos inferiores, no han vuelto a tocar nada, así que todo ya indica... A ver, están con un cubilote de hormigón en esa zona de ahí. A ver para dónde va. Me imagino que será para el interior. Bueno, seguimos. Todo indica que al final los dos anillos inferiores, como dijimos ayer, los van a dejar así, los van a modernizar, por así decir, y harán lo mismo en la Torre D. Esa parte de aquí, que va a ser toda cubierta con la piel, pues obviamente no se va a poder ver, no se va a ver desde fuera, no quedará estéticamente feo, así que lo dejarán así. Supongo, a lo mejor luego le dan con una carche. Voy a correr, que se me pone en rojo. Ya después de ver ayer cómo cerraban esa barriguita, he de decir una cosa, una novedad en el día de hoy, es que han quitado una cosa aquí entre medias del Torreón y la torre, vamos a verlo, y que parece que esta grúa parece que está preparada para quitar otra pedazo de losa. Y es que mirad, vamos a hacer un pequeño zoom, vamos a adentrarnos en el interior del Santiago Bernabéu con este pedazo de zoom. Y mirad esta parte de aquí, cómo han desalojado esa pedazo de losa, esas losas de los vomitorios tan llamativas del Clásico Bernabéu. Aquí estamos justo a la Torre D, mejor imagen que esta, que se vea que es la Torre D, es imposible. Y quitaron esta pedazo, bueno, voy a moverme un poquito a la izquierda. Aquí sí se ve mucho mejor, mirad. Este es el lado que digo yo. Lo vimos ayer por la tarde, pero ya... Ah, bueno, estaba en directo, sí, estaba en directo. Voy a cruzarme a ver si veo la pedazo de losa. No la veo, parece que ya se la han llevado. Bueno, pues ya estamos aquí, junto, enfrente del Torreón Norte, esa parte de aquí de grada prefabricada que van colocando la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, donde parece que todavía no han subido nada de grada prefabricada, que vimos el otro día cómo llegaban, y que mirad cómo han colocado ya las uniones, esas escuadras entre las dos vigas superiores que subieron la semana pasada. Por cierto, es lo que decía antes, ahí continúa la grada prefabricada todavía sin colocarse. Ahí vemos cómo continúan trabajando esa pedazo de plataforma y esos pedazos de operarios. Trabajan en la parte inferior de esas dos pedazos de vigas superiores que llegaron aquí para continuar la viga corona por el lateral este. Parece que no ha llegado ningún otro cordón para continuar la pedazo de pieza, y vamos a observar ya los avances aquí en el edificio, donde están colocando cada 2×3 esas pedazos de vigas. Ahí vemos cómo están colocando ahora mismo otra. Vamos a colocarnos más céntricamente. Y aquí lo tenemos, después de ese cierre de la pedazo de panza que tiene el nuevo edificio, van colocando esas pedazos de piezas rojas. Ya sabéis que los agujeros en su interior es para soportar, bueno, para amenizar el peso de la estructura. Y ahí vemos cómo están ahora mismo agarrando de nuevo, dejando instalada otra pedazo de viga en su interior. Aún faltan unas cuantas por las conexiones, pero esto ya indica que va en este lado de aquí, obviamente, porque está justito ahí al lado, colocado con los pernos y todo. Y anda que no faltan piezas por colocar, porque mirad, también aquí en este lado faltan otras vigas para estas conexiones. Y quedan un montón, es que quedan un montón. Decimos, no, es que han cerrado ya la barriga. No, pero no han terminado los trabajos, solamente han puesto la barriga. Los contrapesos de la grúa torre es como que parece que se van a caer, ¿no? Madre mía, qué miedo, chaval. Seguimos, no paramos. Aquí vemos y observamos cómo siguen poniendo más chapa de acero colaborante aquí arriba en las diferentes plantas, en estas plantas superiores. Uy, una ambulancia. Bueno, lo dicho, están colocando más chapa de acero colaborante en las plantas superiores del nuevo edificio. Ahí vemos cómo están ahora mismo con una radial, ¿lo escucháis? Esa es la radial que está trabajando ahí donde estamos apuntando ahora. Vamos a ver si ha llegado hoy grada prefabricada
para esta esquina, al ladito de la Torre A, pero yo creo que no, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Y así está a día de hoy, 9 de junio de 2022, esa disposición de esa grada prefabricada aquí en el lado sur. Así es como están, falta todavía, ¿eh? Falta un montón todavía. Pero bueno, ya sabéis que eso lo suben con un peo. Más trailers que llegan aquí, al Santiago Bernabéu. Y ahora sí que sí, bienvenidos a Sagrados Corazones, bienvenidos a esta esquina de la Torre A, con Padre Damián y Concha Espina, penúltima parada antes de hacer ese pedazo de time-lapse del izado. Esa nueva guía doble que ha llegado al fondo norte y mirad cómo va creciendo este Sky Bar en la esquina de la Torre A. Poco a poco parece que no, pero madre mía cómo va creciendo, ¿eh? Es brutal, tío, es que es increíble. Yo sigo flipando cada día, estoy todos los días aquí, todos los días lo veo y flipo como el primer día. Ahí están desde la lejanía colocándose esos pernos a esa última viga, esa pedazo de viga también que ha llegado a la parte superior de la panza en el nuevo edificio, y en el que parece que visualizando desde encima de la valla no vemos grada prefabricada en ninguna de estas zonas. Si lo que tenemos es contenedores con mucho escombro y ese pedazo de tráiler que acaba de llegar, no sabemos qué tiene. Y como no sabemos qué tiene y bajo el desconocimiento, no quiero hablar, así que seguimos. Vamos abandonando ya Sagrados Corazones, ¿eh? Mítica rotonda donde se han celebrado un montón de remontadas históricas. Yo en la del City estuve aquí, en el campanario, donde pronto también tendremos imágenes también del campanario. Y bueno, vivimos una pedazo de remontada, todo esto lleno. Es que el madridismo es universal, el madridismo es lo mejor, ser madridista es lo mejor. Quien sea del Barça, del Atleti, que vea este canal, por favor, haceros del Real Madrid. Es que no va a pasar nada, no os vamos a llamar chaqueteros, no os vamos a llamar nada de nada. Simplemente os vais a unir a nosotros, que es lo mejor del mundo. Felicidad y entusiasmo cada año. Por cierto, he de comentar una cosa muy importante. Aparte de garrapatas in the night, aquí en el Torreón Sur, en esta zona de ayer vi una... Bueno, precisamente esta plataforma, me imagino que sería esta, no sé qué número de flota tenía, pero estaba midiendo en esas pletinas que tenemos aquí, tanto en este lado, bueno, las diferentes pletinas que hay por los diferentes lados aquí del Torreón Sur, y que luego lo subiré en un vídeo, a ver, por favor, y que luego lo subiré en un vídeo de detalles, que es un poco, pues bueno, lo que parece que van a colocar ahí, hasta incluso me atrevería a decir alguna orejeta para la piel envolvente aquí en esta parte de aquí. De momento seguimos, más piezas que siguen subiendo en la parte de esta pedazo de telaraña del Sky Bar, donde ya parece que poco a poco se va volviendo más opaco todo eso. Fijaros ya cómo se va volviendo todo más opaco, ya se va formando mejor la estructura. Ese pedazo de bar en esta esquina también, aparte de la Torre D, y desde aquí es donde suben, hacen las piezas, las suben, y bueno, pues los operarios continúan trabajando en esta zona, parece que no para, no cesa, y que día a día vemos claros avances en esta mítica esquina. Supuestamente en esta esquina donde estaba la piscina hace muchos años, ¿no? Bueno, llegamos ahora y mirad lo que tenemos en pantalla. Acaba de llegar una celosía, ¿eh? Voy a hacer un directazo aquí en el canal, directazo, celosía. Bueno, pues aquí estamos, vamos a proceder a hacer un directo y vamos a ver cómo descargan esta pedazo de celosía. No sé cuántas llevarán ya, imagino que unas 4 celosías en el interior. Vamos a ver cómo la descargan junto a vosotros, siempre junto a vosotros. Bueno, se acaba de meter el gruista al interior, van a descargar ahora mismo la pedazo de celosía. Todo listo para empezar ya con el espectáculo. Empieza ya la queridísima a hacer fuerza hacia arriba. Van a proceder a bajarla a este mecanismo de transporte. Me gusta en Kunku, ¿eh? Tensando, sí. Me gusta a mí también en el Kunku. Estoy viendo vídeos y... Ahí están tensando los cracks. Vamos que va para arriba. Lo van a descargar en este medio de transporte para luego, desde aquí, meterlo hacia adentro. El rey está buscando equipo en Madrid. ¿Qué tal? En el campo allí. Yo creo que ahora se ofrece al Móstoles. Al Móstoles, al Parla, da igual. Este con tal de quedarse en Madrid. Madre mía, pero que tiene que pensar eso.
Sí. Esto se mueve. Está revuelto. Este va a arriba. Se hace de rogar, se hace de rogar. Vale, y ahora sí parece que está girando y va a completar ya prácticamente la maniobra para llegar a su destino. Mira, mira, mira cómo lo mueven. Están recolocando el carrito este de los helados. Ahora ya el camión está preparado para salir por patas. Vamos, vamos, vamos. 411 personas en el chat, 166 likes. Estamos viendo aquí entre todos este pedazo de directo aquí en el canal. Van a empezar a cortar ahora la calle para que pueda salir el camión. Ya estorba para esa maniobra. Esto es una locura. Mira cómo se mueve, tío. Mira cómo se mueve. Esto es que lo de la tecnología hoy en día es una locura, pero en mayúsculas. Y ahí a puntito ya de llegar al carro de transporte que tenemos aquí para meterlo al interior. A puntito está ya. Ya está prácticamente colocado, están corroborando que esté todo bien. Va hacia el interior. Quitan el gancho. Después de estar aquí nos vamos para el fondo norte para ver ese pedazo de izado en el Rafael Salgado. Después de este pedazo de directo aquí en el canal, ahí lo vemos, como estamos en directo, ya tenemos la octava guía doble, este faldón, este soporte en el fondo norte, así que os dejo aquí este pequeño time lapse. También tenemos un directo de cómo se ha izado este faldón desde el suelo hasta las alturas y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, dejadme un like, activar la campanita, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. ¡A la Madrid!